Al buscar un enemigo común contra el cual podamos unirnos, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y similares encajarían a la perfección. En su totalidad y en sus interacciones, estos fenómenos constituyen una amenaza común que debe ser enfrentada por todos juntos. Pero al designar estos peligros como el enemigo, caemos en la trampa de la que ya hemos advertido a los lectores: confundir los síntomas con las causas. Todos estos peligros son causados por la intervención humana en los procesos naturales, y solo a través del cambio de actitudes y comportamientos se pueden superar. El verdadero enemigo, entonces, es la humanidad misma, escribía el cofundador del Club de Roma, Alexander King, junto al general Bertrand Snyder en La Primera Revolución Global, editado en 1993. La función principal de think tanks como el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Instituto Real de Relaciones Exteriores, también conocido como Chatham House, el Club Bilderberg o el Club de Roma, es operar para facilitar la creación de un sistema de gobernanza mundial coordinado por organismos multilaterales como las Naciones Unidas, apoyándose en una elaborada narrativa y bajo el lema de que problemas globales requieren soluciones globales. En la última década han puesto especial énfasis en la consigna más colectivista y global de todas, la ecológica. Su herramienta favorita es la manipulación de la opinión pública, generando pánico y ansiedad mediante la aplicación de la dialéctica hegeliana, la popular fórmula de acción, reacción y solución. Más allá de lo que cada uno opine sobre la cuestión climática, hay una serie de hechos a esta altura absolutamente indiscutibles. Primero, la existencia de un plan, desde más de un siglo por lo menos, de una élite financiera para establecer un gobierno global, algo documentado rigurosamente por múltiples fuentes, con Anthony Sutton y Carol Quigley a la cabeza. Segundo, la absoluta conexidad entre organizaciones, ONGs, fundaciones filantrópicas, think tanks y personas. Algo muy importante porque se suele tratar este tema como si fuera una abstracción, cuando se trata en realidad de personas concretas, con la capacidad de influir en los mecanismos estatales, actuando praxeológicamente. Y todo alrededor, sospechosamente, de la figura del ya fallecido David Rockefeller. Y tercero, la intención manifiesta de los informes y presentaciones de estos propios organismos de influir en la opinión pública para dar aún más poder a la burocracia de las Naciones Unidas y a estas mismas organizaciones privadas. En este video vamos a develar y profundizar en las zonas más oscuras de la élite que nos esclaviza. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. El Foro Económico Mundial, siguiendo la pauta que hemos repetido tantas veces de que no hay nada oculto, sino gente que no quiere ver la realidad, nos da la pista sobre dónde debemos empezar a buscar en su artículo titulado Una breve historia del consumo sostenible. En el mismo detallan una línea de tiempo de los eventos más importantes de la Agenda de Desarrollo Sostenible, también conocida como tecnocracia, comenzando con la obra de Thomas Malthus en el 1798. El poder de la población es indefinidamente mayor que el poder de la tierra para producir subsistencia para el hombre, pasando a la creación del Club de Roma en 1968. La población debe moderar no solo su demanda de niños, sino también
su estilo de vida material, para luego detenerse en la paulatina adopción de esta agenda por las Naciones Unidas, cuya sede, para dato de color, fue donada por la propia familia Rockefeller. El poder del hombre de transformar su entorno, aplicado incorrectamente o sin cuidado, puede causar un daño incalculable a los seres humanos y al medio ambiente humano. Para pasar al concepto de desarrollo sostenible, presentado en Sociedad en 1987 por la Comisión Brundtland, nombrada en honor a Gro Harlem Brundtland, una política noruega y curiosamente miembro destacada de la propia Comisión Trilateral fundada por David Rockefeller y el tecnócrata Zbigniew Brzezinski, donde decían: las necesidades percibidas están determinadas social y culturalmente y el desarrollo sostenible requiere la promoción de valores que fomenten estándares de consumo que estén dentro de los límites de lo ecológicamente posible y a los que todos puedan aspirar razonablemente. Para llegar finalmente a la Cumbre de Río de 1992, donde se trazaría la Agenda 21, posteriormente rebautizada como la infame Agenda 2030. La principal causa del continuo deterioro del medio ambiente mundial es el patrón insostenible de consumo y producción, particularmente en los países industrializados, que es un motivo grave de preocupación que agrava la pobreza y los desequilibrios. El modus operandi que suelen utilizar es fácil de reconocer desde los principios de la retórica aristotélica, y una vez que los enumeremos sucintamente, confío en que ustedes mismos van a poder reconocer mucho más fácil estas técnicas de persuasión discursiva. Primero, suelen apelar al prestigio de aquellos funcionales a la agenda, ya sean científicos, divulgadores, políticos o lo que sea, proclamándolos expertos, mientras censuran y demonizan a quienes cuestionen el discurso oficial, y finalmente apelan al supuesto consenso de la comunidad científica, que si lo pensamos 2 segundos, no existe tal cosa. No hay una comunidad científica y menos un consenso. Es lo contrario al progreso y justamente al pensamiento científico. Ese sería el ethos aristotélico. Apoyados por la indiscutible inefabilidad, objetividad y supuesto carácter científico de los modelos informáticos que utilizan, que pasan así a tener un carácter cuasi religioso, realmente un dogma que no se puede discutir, eso representa el logos aristotélico, para finalmente apelar a la emocionalidad a través del miedo y la culpa, ¿no? Es decir, nos trasladan la idea de que somos nosotros mismos, no ellos, la élite no tiene nada que ver, no ellos claramente, los culpables y quienes debemos sacrificarnos por el bien común para evitar el supuesto colapso ecológico. Ese sería el patos aristotélico. Fijando fechas concretas, pero siempre lejanas en el tiempo, ¿no? Como 2030, 2050, 2100, que siempre van corriendo hacia adelante, todo siempre envuelto en un aire de urgencia, de inevitabilidad, de decisión que hay que tomar ya, sacrificando lo que sea en manos de ellos, ¿no? Ese sería el kairos aristotélico. Para entender en profundidad de qué estamos hablando, debemos remontarnos al inicio y reexaminar la obra del pastor anglicano y economista Thomas Malthus. Su idea principal, desarrollada en su texto Ensayo sobre el principio de la población, se sintetiza de esta forma. Cuando no lo impide ningún obstáculo, la población se va doblando cada 25 años, creciendo así en una progresión geométrica, es decir, creciendo en una proporción de 2, 4, 8, 16, 32. Los medios de subsistencia en las circunstancias más favorables podemos afirmar que aumentan en progresión aritmética,
es decir, una progresión constante, 1, 3, 5, 7, 9. Es decir que, si no se controla el crecimiento poblacional, según Malthus, irremediablemente se llegaría a un punto donde no alcanzarían los alimentos para todos, lo que llevaría a un colapso civilizatorio. Para alcanzar ese concepto, ese ideal de desarrollo sostenible que ya esbozaba Malthus, este autor consideraba fundamental apelar a lo que él denominaba obstáculos al crecimiento, a los que dividía en voluntarios, es decir, autolimitaciones como la abstinencia reproductiva, o obstáculos impuestos a través de guerras o la misma naturaleza a través de, 2020, digamos. Más, en el hombre, los efectos de estos obstáculos son muy complicados. Guiados por el mismo instinto, le detiene la voz de la razón que le inspira el temor de ver a sus hijos con necesidades que no podrá satisfacer. Si cede a este justo temor, es muchas veces por virtud. Si por el contrario le arrastra su instinto, la población crece más que los medios de subsistencia. Es muy importante comprender que para Malthus existía una correlación directa entre economía y demografía. Los voceros de las élites suelen esconder esto, cambiando el eje hacia la salud, el clima, la polución, por ejemplo, ¿no? Para no explicitar que en rigor, cuando están hablando, no hacen otra cosa más que hablar de empobrecimiento general para derivar en última instancia en una efectiva reducción poblacional. Por lo que podemos condensar las ideas de Malthus en 3 puntos principales. Primero, la población está limitada por los medios de subsistencia. Segundo, la población crece invariablemente siempre que crecen los medios de subsistencia, a menos que lo impidan obstáculos poderosos y manifiestos. Y tercero, la fuerza superior del crecimiento de la población no puede ser frenada sin producir miseria. Esto es lo que siempre y en todo momento te esconden las élites sobre este tema. Las ideas de Malthus siempre se han demostrado equivocadas. Ni la población crece en forma geométrica, ni los alimentos crecen en forma aritmética. Tampoco Malthus consideró el factor de innovación o el desarrollo de los medios de producción, la división y especialización del trabajo. Es decir, que Malthus no previó los beneficios de una economía de mercado. La pregunta entonces sería, ¿por qué, si siempre se han verificado equivocadas, las ideas de Malthus han calado tan profundamente en la élite? La respuesta se me hace muy evidente. Planteémoslo de esta forma. ¿En qué círculos se leía la obra de Malthus? Evidentemente, en los mismos círculos que hoy en día pueden proclamar quién es un experto, pueden premiarlo, pueden darle prestigio, pueden viralizar su obra, difundirla a través de los medios de comunicación y, en definitiva, el poder para marcar la agenda. Es decir, en las élites, en la época de Malthus, ¿quién leía? ¿Quién podía debatir una obra como esta? Y convenientemente para las élites, la obra de Malthus entendía que la pobreza era una suerte de ley natural que debía recaer necesariamente sobre alguien y siempre y en todo lugar iban a ser los pobres. Sobre una parte de la sociedad deben necesariamente recaer las dificultades de la vida, y éstas recaen por ley natural sobre sus miembros menos afortunados. Un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar ni la más pequeña porción de alimento. Y de hecho, ese hombre sobra. Estas son las clases de barbaridades que escribía Malthus y que esta gente siguen hoy día en el año 2022. En la visión de Malthus, las clases dirigentes y el sistema político quedaban libres de culpa, y más aún, la falta de abstinencia reproductiva de los pobres
causaban una carga innecesaria para el Estado, palabras de Malthus, la cual debían solventar los ricos. Esto explica en gran medida el profundo impacto del ensayo, especialmente entre gobernantes y las clases elitistas. Sin embargo, dos aspectos que son poco conocidos en la obra de Malthus. Seguramente por su carácter de pastor anglicano, Malthus consideraba inmoral la anticoncepción. Asimismo, Malthus fue partidario de limitar drásticamente la intervención del Estado, llegando a decir que toda interferencia excesiva en los asuntos personales era una forma de tiranía, aunque eso no le impidió escribir barbaridades como esta. En vez de recomendarles limpieza a los pobres, hemos de aconsejarles lo contrario. Haremos más estrechas las calles, meteremos más gentes en las casas y trataremos de provocar la reaparición de alguna epidemia. Dejo que ustedes juzguen su parecido con ciertas medidas de la crisis de 2020, ¿no? Sobre todo los confinamientos. Como pueden imaginar, las mismas élites que catapultaron a la fama la obra de Malthus, quienes siempre nos han visto al resto de la humanidad como el rebaño humano, rápidamente observaron dos inconvenientes en las ideas malthusianas. Primero, que con el autocontrol y abstinencia jamás se iba a llegar a aplanar la curva demográfica, y no es casual el uso de palabras que estoy eligiendo. Y segundo, que si la mayoría de la humanidad no pertenecía a la élite y era pobre, sería muy difícil que voluntariamente esta cantidad de gente aceptara y pacíficamente la voluntad, digamos, del mandato de esta élite. Sencillamente hacía falta una mejor narrativa para vender a la opinión pública. Y seguramente para la total indignación de Malthus, sus continuadores se apoyarían, contrariamente a lo que él expresaba, en toda la fuerza y coacción del aparato gubernamental para promover los más variados métodos para controlar a la población. Desde ahogar a los recién nacidos, el término que utilizaban era painless extinction, ¿no? Una atrocidad realmente, a recurrir hasta la intervención de los gobiernos para que impidieran o retrasaran el matrimonio de jóvenes sin recursos. Más adelante, con las ideas de eugenesia, hasta promover la esterilización forzada vía judicial. Hay fallos famosos de la corte norteamericana de la gente pobre, la gente sin recursos, ¿no? Realmente la historia de estas élites está manchada por todos lados. Bueno, ya no se promovía la cuestión demográfica como un peligro para la estabilidad del orden social y sus élites, como hacía Malthus. Ahora la narrativa demográfica iba por que la reproducción ilimitada era lo que condenaba a los pobres a su calidad de vida. Es decir, que el mensaje había evolucionado hacia una cuestión de explotación y modelos económicos, en consonancia, muy importante entender esto, con el auge de las ideas marxistas y socialistas. Quizás también para la indignación del propio Marx, quien veía con horror las ideas de Malthus, ¿no? La magia de las élites que han financiado estos movimientos es que han ido reconvirtiendo las ideas quizás por una cuestión de marketing, justamente para persuadir a la mayor cantidad de gente posible para que acepten voluntariamente sus consignas. Las ideas de Malthus entonces se habían deconstruido para reformularse como el ahora llamado neomalthusianismo. En palabras de Paul Robin, fundador de la Liga de la Regeneración Humana para enseñar las prácticas anticoncepcionistas, el neomalthusianismo es un modo de combatir la pobreza. Claramente una narrativa mucho más fácil de vender a las masas. En el neomalthusianismo entonces encontramos conjugadas las ideas de socialismo, colectivismo, ecologismo,
feminismo, abortismo, eugenesia, disgenesia y lucha de clases. Aunque las élites nunca dejaron ni dejan en la actualidad de poner el eje en lo que ven como la verdadera cuestión: el control sobre la mayor parte de la humanidad. Estas ideas se encuentran en el núcleo de los modelos de agotamiento de los recursos que han inspirado movimientos como el tecnocrático. En los años 30, ¿no? Recordemos, un sistema económico sustitutivo del capitalismo basado en créditos de energía. O grupos como el que trataremos en detalle en este video. El Club de Roma es una organización sin fines de lucro fundada en 1968, en plena ebullición del Mayo francés, tras una reunión en la finca de los Rockefeller en Bellagio, Italia, a instancias de Aurelio Peccei, miembro destacado del grupo Bilderberg, del comité ejecutivo de la empresa Fiat y del consejo de administración del Chase Manhattan Bank. Es decir, como pueden apreciar, el perfil característico que vende la élite del filántropo benefactor. Y como dato curioso, el propio Aurelio Peccei vivió en Argentina más de una década gestionando la filial local de Fiat, ¿no? Del grupo Anelli. En su sitio web, el Club de Roma se presenta de esta forma. Dice: el Club de Roma es una plataforma de diversos líderes de pensamiento que identifican soluciones holísticas para problemas globales complejos y promueven iniciativas, políticas y acciones para permitir que la humanidad salga de múltiples emergencias planetarias, así como ustedes lo escuchan. El club está formado por jefes de Estado actuales y pasados, burócratas de la ONU, políticos de alto nivel y funcionarios gubernamentales. Agrego que está formado por diplomáticos, científicos, economistas y líderes empresariales de todo el mundo. Se autodenomina como un grupo de ciudadanos del mundo que comparten una preocupación común por el futuro de la humanidad. Y también comparten una visión malthusiana de la vida, culpando al hombre por la supuesta destrucción del medio ambiente y proponiendo siempre una única solución: la drástica reducción poblacional. De nosotros, del rebaño humano, de la élite, claro que no. Desde que fuera creado, este organismo se ha distinguido por sus informes apocalípticos sobre el crecimiento demográfico, en los que aboga por un drástico control de la natalidad en estrecha conexión con las campañas proabortistas promovidas por las fundaciones Ford y Rockefeller. Promovieron en sus inicios el miedo a una hambruna que no se produjo nunca, para luego centrarse en el ecologismo y en el alarmismo del calentamiento global de carácter antropogénico, es decir, responsabilizando al hombre. Narrativa que indudablemente ha tenido un éxito admirable, dadas las enormes sumas de dinero que han conseguido recaudar y fomentar del gasto público, en definitiva financiado por todos nosotros, ¿no? Por el rebaño humano, y la aceptación, esto es lo más importante, la aceptación dogmática de gran parte de la población de que esta narrativa es cierta, de que tenemos la culpa y que somos responsables, ¿no? Lo que lleva al consentimiento y al establecimiento de medidas de mayor control sobre la vida y la propiedad de las personas por parte de los propios gobiernos que se llaman democráticos, casi un carácter vergonzoso, ¿no? Con lo que hemos visto en Australia, Canadá, Argentina y tantos otros países. Y por supuesto, siempre el Club de Roma planteando de fondo la necesidad del establecimiento de un gobierno global tecnocrático elitista, ¿no? Esta vieja idea platónica del gobierno de los filósofos. En palabras de sus fundadores, ¿no? Decía Aurelio Peccei: uno de los mayores obstáculos para el progreso de la humanidad es el concepto de soberanía de cada nación. Mientras tanto, Alexander King, el cofundador, decía: la sociedad mundial
requiere una única dirección, un gran capitán que guíe la Tierra hacia un destino común. Estoy absolutamente convencido que Adolfo, el del Partido Nacionalista y Socialista, decía exactamente lo mismo, ¿no? Disculpen el YouTube friendly. Entre los miembros destacados del Club de Roma podemos mencionar, por ejemplo, para que tomemos conciencia de los nombres que participan de estas iniciativas, está Al Gore, ¿no? Aquel de Una verdad incómoda, Maurice Strong, un tipo muy importante, protegido de la familia Rockefeller, Mikhail Gorbachev, Anne Ehrlich, casada con Paul Ehrlich, el autor del libro La bomba poblacional, que muy curiosamente Paul Ehrlich en los últimos años ha tenido algunas declaraciones en contra del Foro de Davos. Sigamos nombrando, ¿no? Kofi Annan, ex secretario de las Naciones Unidas, Gro Harlem Brundtland, a quien hemos nombrado de la Comisión Brundtland, el Dalai Lama, el padre Barry Thomas, un sacerdote católico que es uno de los principales defensores de la ecología, la ecoespiritualidad, David Rockefeller, por supuesto, miembro ejecutivo, ¿no?, del Consejo de Relaciones Exteriores, expresidente del Chase Manhattan Bank, fundador de la Comisión Trilateral, miembro ejecutivo del Foro Económico Mundial y entre muchísimas otras cosas, ¿no? Realmente el currículum de Rockefeller es impresionante, ¿no? Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, conocido por todos, fundador de la iniciativa global Clinton, un estilo de Bill y Melinda Gates con menos publicidad. Jimmy Carter, aquel presidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, designado por Zbigniew Brzezinski, por la Comisión Trilateral. Bill Gates, cuando no. Garrett Harding, creador del concepto de Global Commons, los bienes globales comunes. Ted Turner, a quien ya hemos tenido en este canal, filántropo, fundador de CNN, magnate de los medios de comunicación, un defensor de la política de un hijo por familia, cuando él tenía 5, George Soros, ¿no?, cuando no, Tony Blair, muy importante en 2020, Deepak Chopra, ¿no?, el gurú de la nueva era, Henry Kissinger, ex secretario de los Estados Unidos, quizás una de las personas más nefastas del siglo XX, Juan Carlos I, el rey de España, el príncipe Felipe de Bélgica, la reina Beatriz de los Países Bajos, José Luis Rodríguez Zapatero, ex primer ministro de España, ¿no?, Vicente Fox, ex presidente de México, todos siempre vinculados al Foro Económico Mundial. El Club de Roma posee 2 franquicias, el Club de Madrid y el Club de Budapest. El Club de Budapest es una rama diseñada para promover la agenda verde global a través del arte y la cultura, difundiendo el culto New Age. Todo a través del Consejo Mundial de Sabiduría. Su manifiesto, publicado en 1996, fue firmado por 16 líderes medioambientales mundiales, 12 de los cuales eran miembros del Club de Roma. El Club de Madrid, por su parte, fue fundado oficialmente, on the records, digamos, por Mikhail Gorbachev y Diego Hidalgo. Está formado por 70 ex jefes de Estado, handpicking, ¿no?, seleccionados para considerar formas apropiadas de gobernanza y métodos de transición democrática hacia un nuevo orden mundial, tema que hemos desarrollado en videos anteriores. Desde su fundación, el Club de Roma ha estado estableciendo capítulos alrededor del mundo, propagando sistemáticamente su catastrófica visión del futuro en la opinión pública mundial a través de sus socios estratégicos, llámese los medios de comunicación mainstream, fundaciones y corporaciones filantrópicas. Estas últimas financiando a su vez investigaciones de aquellos expertos aprobados para avanzar en las propias hipótesis de la élite, para luego terminar, a través de los medios de comunicación, declarándolas como la ciencia establecida e indiscutible. De esta forma, han logrado que sus teorías y recomendaciones se plasmaran en los planes educativos estatales, universidades, grupos activistas, la cultura popular, muy importante esto,
Fíjense todas estas cosas que estoy diciendo y diré, cómo se plasman en la cultura popular. Hasta en las películas, qué sé yo, de los superhéroes. Thanos y la reducción poblacional en los Avengers, ¿no? Y en última instancia, todo termina replicando en las instituciones políticas, quienes son, como explicamos en otro video, quienes le dan el carácter de legislación, el carácter de creación de legislación de derecho positivo, ¿no? Gente que no ha sido elegido por nadie termina desarrollando las ideas que se convertirán en legislación a través de los políticos que son miembros de los propios programas de esta élite como los Young Global Leaders del Foro Económico Mundial. En 1972, el Club de Roma presentó la que sería su publicación más famosa, Los Límites del Crecimiento, donde explícitamente sugerían que la solución a la inminente catástrofe ecológica consistía en reducir la tasa de natalidad para igualar la nueva tasa de mortalidad más baja, producto del crecimiento económico y el aumento de la expectativa de vida, es decir, producto de las bondades del capitalismo. O, como segunda alternativa, proponían que la tasa de mortalidad debía aumentar de nuevo. Es decir, pasando en limpio, proponían que había que reducir los nacimientos o aumentar la mortalidad, ¿no? Esto es lo que escribe esta gente. Como podemos ver, ¿no? Y dijimos al inicio de este video, el cambio climático es solo una excusa. Como explica Dennis Meadow, coautor de Los Límites del Crecimiento en este video. But the important thing to realize, we don't consider climate change to be a problem. It's a symptom. When you have physical growth in a finite planet, pressures are going to mount to stop the growth. And climate change is one of those pressures. So it's a symptom of our efforts to keep promoting physical growth in a finite planet. Ironically, if we solved climate change, if we could somehow push a magic button and eliminate greenhouse gases anymore, then the consequences will be, but continue with our growth, we'll just have to see bigger pressures in other sectors, then water scarcity or epidemics or warfare or some other pressure will have to become even more powerful, because finally the pressures against growth have to equal the pressures in favor of growth. And only when they're equal, growth will stop. Ellos ven el cambio climático, que como dijimos al principio lo inventaron, como un síntoma. El verdadero problema para ellos es una y otra vez, desde Malthus para acá, el exceso poblacional, ¿no? Que somos, el rebaño humano es demasiado numeroso. Para la realización del informe de los límites del crecimiento se utilizó el modelo informático Word3, desarrollado por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Como curiosidad, en la actualidad pueden acceder al modelo online y ustedes mismos pueden generar sus propios falsos pronósticos apocalípticos, ¿no? Para armar los modelos se recopilaron datos de un conjunto de variables: población, producción industrial y agrícola, contaminación y las reservas conocidas de algunos minerales, ¿no? Los que les parecía. En forma random, ¿no? Digamos. Pero hay un dato clave: la fiabilidad de todo modelo de estas características dependerá, es muy evidente esto, de la posibilidad de incluir todos los factores y variables necesarios para poder reducir la incertidumbre de las previsiones. Algo absolutamente imposible, a menos que seas Dios o al menos que tengas superpoderes y puedas ver
todas las variables en todos los escenarios y tiempos posibles, universos paralelos, ¿no? Me parece que es tan evidente y tan grotesco la falacia donde parte esta gente que es realmente sorprendente cómo ha calado en la opinión pública las ideas que han promovido, digamos. Sencillamente los seres humanos no somos omniscientes, por lo que aspectos relacionados con nuevos desarrollos tecnológicos todavía inexistentes no fueron considerados ni serán nunca considerados. Es decir, que los mismos errores que cometía Malthus se siguen cometiendo 200 años después por la misma clase de arrogantes e ingenieros sociales. Diseñaron fórmulas que relacionaban las variables que ellos mismos habían seleccionado para obtener los resultados que ellos mismos estaban buscando. Es decir, pesimismo total. Y como es lógico, si uno le entra a una computadora malthusianismo, la computadora, ¿qué va a devolver? Malthusianismo. El modelo resolvía que como consecuencia de la disminución de los recursos naturales, hacia el año 2000 se produciría una grave crisis en las producciones industriales y agrícolas, que resultaría en el colapso de la civilización tal como la conocían. Qué curioso que hoy, en 2022, estamos hablando de lo mismo, previendo un escenario de colapso de la producción y de cadena de suministro de alimentos, pero no producto de ninguna catástrofe medioambiental, sino que producto de las medidas de los gobiernos en función de la crisis de 2020 o en función del conflicto ruso-ucraniano. Eso sí, la única modificación de los datos introducidos en el modelo de Ward 3, donde el ordenador conseguía eliminar la crisis, consistía, escuchen esto, en la igualación inmediata de las tasas de natalidad y mortalidad en todo el mundo, la detención del proceso de acumulación de capital y que todas las inversiones se destinaran exclusivamente a modernizar el capital existente para un uso más eficiente de recursos y menos contaminante. Es decir, que la misma agenda que venimos escuchando hoy, ¿no?, con la transición al desarrollo sostenible, la daba el modelo de los límites del crecimiento hace más de 50 años. Curiosamente, expresada por estas élites que son quienes han invertido en estas tecnologías, monopolizándolas y cartelizándolas. Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. Como muestra la seriedad y el carácter científico de estos informes, en 2021 el Club de Roma, a través de Gaia Harrington, publicó una revisión a los datos del modelo original donde literalmente asumen el doble de los recursos del modelo original. Es decir, que le pifiaron por el 100%, ¿no? Pero siempre para llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Nuevamente, a los que quieran profundizar aún más en los defectos del modelo de Ward 3, les recomiendo encarecidamente el capítulo de Corbett Report dedicado al mismo, titulado ¿Existen límites al crecimiento? El Club de Roma publicó en 1974 otro informe titulado La humanidad en el punto de inflexión. En él desarrollan el concepto creado por Aurelio Peccei denominado la problemática, resaltando que en un orden complejo los eventos están interrelacionados y en su lógica, en la lógica de esta élite, esto justificaría la implementación de un gobierno central de planificadores sociales.
Dice el informe. La humanidad se enfrenta a multitud de crisis. La crisis demográfica, la crisis medioambiental, la crisis alimentaria mundial, la crisis energética, la crisis de materias primas, entre otras. Insisto que estamos muy cerca de realizar este escenario, pero gracias a la intervención de esta misma gente impulsando la Agenda de Desarrollo Sostenible. Seguimos. La solución de estas crisis solo puede desarrollarse en un contexto global con pleno y explícito reconocimiento del sistema mundial emergente, es decir, un nuevo orden mundial, y sobre una base de largo plazo. Esto requeriría, entre otros cambios, un nuevo orden económico mundial, como decía la Comisión Trilateral, los tecnócratas. Es muy evidente. Y escuchen esto, un sistema global de asignación de recursos. Es decir, lo mismo que pregonaba la tecnocracia. Notarán quienes siguen el canal la total sincronicidad con el ideario tecnocrático o lo que expresa en la actualidad el Foro Económico Mundial. Y esta asignación de recursos, ¿cómo lo van a utilizar? Evidentemente con sistemas de crédito social. Y justamente en la tercera reunión del Foro Económico Mundial, en ese momento denominado Foro de Management Europeo, donde se celebró la firma del mismo manifiesto de Davos, el orador destacado de ese encuentro no fue otro más que el propio Aurelio Peccei, y su exposición trató sobre los límites del crecimiento del Club de Roma. ¿Se dan cuenta? La total conexión de esta gente es una red, y en la actualidad parecería que el Club de Roma le ha cedido el protagonismo al Foro Económico Mundial del inefable Klaus Schwab, tantas veces retratado de este espacio. Pero a no confundirse, simplemente van variando quién es la cara pública, el promotor público de esta agenda. Todos trabajan por el mismo objetivo. Y para que vean en tal sentido, fíjense en 2019 lo que publicaba el Club de Roma. En 2019 presentaron el Plan de Acción de Emergencia Planetaria, decretando la necesidad urgente de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, mientras se detiene la pérdida de biodiversidad y se protegen los bienes comunes globales esenciales. Como han visto en otros videos, lo expliqué de una forma muy sencilla. No hablan de generar más energía, y la humanidad siempre ha ido encontrando medios de energía más eficiente, pero han ido solapándose, han ido agregando al medio de energía anterior. Nunca hemos dejado de consumir un tipo de energía. Entonces, si tenemos un ritmo de crecimiento poblacional que requiere un ritmo de crecimiento del consumo de energía, esta gente no habla de agregar energía, habla de reemplazar con energías que son menos eficientes y más caras. O sea, 1 más 1, señores, es 2. Esta gente literalmente están planteando, aunque no lo digan explícitamente, reducir la población o empobrecer masivamente a todos, que en definitiva redundará en la disminución de la población. El plan absolutamente alineado, como pueden ver, con las ideas que presentaba el Club de Roma en la década del 70, con los límites del crecimiento, ¿no? Se basa en detener toda la expansión, inversiones y subsidios de combustibles fósiles para 2020. Qué curioso, ¿no? Y fue presentado en 2019 al grupo Bilderberg
por uno de sus autores, el científico Johan Rockström. También ideas muy similares fueron el tema principal de la reunión anual del Foro Económico Mundial justo antes de que comenzara la fase principal de la crisis de 2020. El Plan de Acción de Emergencia Planetaria requería textualmente acordar en 2020 reducir a la mitad las huellas de consumo y producción en las economías desarrolladas y emergentes. ¿Qué es lo que sucedió durante los bloqueos continuos y la destrucción deliberada del viejo orden mundial para reemplazarlo por el nuevo orden mundial, seguramente en el futuro basado en créditos de energía o en monedas, como hemos explicado, respaldadas por commodities o fuentes de energía? Y creo que no hace falta explicitar que en 2020, y por las medidas coordinadas por los Young Global Leaders en ejercicio del poder y la propia OMS, hubo una disminución drástica en el consumo energético global, acompañada de una fuerte reducción en la tasa de natalidad. Algo que los medios han levantado, pero parece que la gente no ha conectado, como no ha unido los puntos respecto a estos asuntos. También el Plan de Acción de Emergencia Planetaria requería continuar duplicando la capacidad eólica y solar cada 4 años y triplicar las inversiones anuales en energía renovable, eficiencia energética y tecnológicas bajas en carbono para los sectores de alta emisión antes de 2025. Es decir, acelerar la agenda verde, el Green New Deal. Y para destacar la absoluta hipocresía de esta gente, fíjense cómo los medios de comunicación informaban que en 2021 la Agencia Internacional de Energía sorprendía a los mercados con la publicación de una hoja de ruta que exige el fin inmediato de nuevas inversiones en proyectos de petróleo y gas como parte de una transformación total de los sistemas energéticos que sustentan nuestras economías. Cuando esta gente, la élite, venía hablando en sus reuniones discretas y secretas, obviamente, de esto hace años. ¿Y quiénes piensan que se posicionaron primero en estas inversiones, ¿no? Realmente el sumum de la información privilegiada, ¿no? Generando un negocio fenomenal para los socios de las partes interesadas, como expresa el propio Larry Fink, CEO de BlackRock, en su carta a los inversores en 2022. Más que nunca, los países que no tienen sus propias fuentes de energía necesitarán financiarlas y desarrollarlas, lo que para muchos significará invertir en energía eólica y solar. Los precios más altos de la energía también reducirán significativamente la prima verde para las tecnologías limpias y permitirán que las energías renovables, los vehículos eléctricos y otras tecnologías limpias sean mucho más competitivas económicamente. Es decir, vamos a forzar que sean competitivas, ¿no? Realmente es escandaloso lo que está pasando. El Plan de Acción de Emergencia Planetaria de 2019 también decía que quería internalizar las externalidades en la producción y el consumo insostenible y con alto contenido de carbono a través de impuestos y regulaciones de consumo específico, y cambiar la tributación del trabajo al uso de todos los recursos naturales, es decir, los rudimentos, insisto, de un sistema de crédito social. Todo un sistema, una economía que encima nos hacen pagar a nosotros, al rebaño humano, a través de los impuestos. La verdad, a esta altura no entiendo cómo puede haber tanta gente dormida ante este desfalco, esta estafa verdaderamente escandalosa, ¿no? Es casi, podría decir, un genocidio en masa. Como dijimos antes, existe una correlación directa entre crecimiento económico, consumo energético y crecimiento poblacional. Varios estudios confirman esto que estoy diciendo,
que cuando los suministros de alimentos escasean, las poblaciones crecen más lentamente, se reproducen menos y finalmente disminuyen. Evidentemente, como mostramos, esta élite planea deliberadamente disminuir el nivel de vida de toda la población humana, de toda la humanidad. Como ellos dicen, el rebaño humano. Y para ellos es clave que lo aceptemos pacíficamente, a través del condicionamiento conductual y nuestro consentimiento. ¿Saben por qué? Porque somos la mayoría, y si despertáramos, esta élite caería. Así de sencillo. Gente, es así de claro. So usually speaking, something which happened in the past could happen again, generally. So that could happen. Or epidemics. I mean, I don't know what it will be. But in one way or another, we are so far, globally, we are so far above the population and the consumption levels which can be supported by this planet that I know in one way or another it's going to come back down. So I don't hope to avoid that. I hope that it can occur in a civil way, and I mean civil in a special way, peaceful. Peace doesn't mean that everybody's happy, but it means that conflict isn't solved through violence, through force, but rather in other ways. And so that's what I hope for. That we can, I mean, the planet can support something like 1 billion people, maybe 2 billion, depending on how much liberty and how much material consumption you want to have. If you want more liberty and more consumption, you have to have fewer people. And conversely, you can have more people. I mean, we could even have 8 or 9 billion probably if we have a very strong dictatorship, which is smart. That's, unfortunately, you never have smart dictatorships. They're always stupid. So, but if you had a smart dictatorship and a low standard of living, you can have it. But we want to have freedom and we want to have a high sentence. So we're going to have 1 billion people. And we're now at 7, so we have to get back down. I hope that this can be slow, relatively slow, and that it can be done in a way which is relatively equal, so that people share the experience and you don't have a few rich, trying to force everybody else to deal with it. So those are my hopes. I mean, these are pretty pessimistic hopes, but I mean, that's what lies ahead. En palabras de los límites del crecimiento, tan pronto como una sociedad reconoce que no puede maximizar todo para todos, debe comenzar a tomar decisiones. Debería haber más gente o más riqueza, más naturaleza salvaje o más automóviles, más alimento para los pobres o más servicios para los ricos. Establecer las respuestas sociales a preguntas como estas y traducir esas respuestas en políticas es la esencia del proceso político. Y quienes toman las decisiones son la gente cooptada por estas élites que son los que le dicen qué es lo que tienen que decir. Y esperan que nosotros consintamos para que nos empobrezcan y en última instancia nos liquiden. Así como era el maltusianismo hace 200 años. Esta gente, y repito, tiene nombre y apellido. No es una construcción abstracta, no son los protocolos de esto, o no son la orden tal y la orden tal. Es gente con nombre y apellido que podemos identificar, pero que, como brillantemente señalaba Murray Rothbard, buscan a través de la desinformación, primero, deslegitimar quien contradiga e investigue y revise la historia, y por el otro lado, buscan que se convierta en algo abstracto para que no haya a quién dirigirle la protesta, la crítica y el cuestionamiento, ¿no? Algo abstracto, pero esta gente tiene nombre y apellido, ¿no?
Esta gente en el sumum de la arrogancia son absolutamente ajenos a la noción liberal que hemos tratado del orden espontáneo. Es decir, que un sistema complejo puede encontrar equilibrio por sí mismo, ¿no?, a través de la propia praxeología y acción humana. Algo común, ¿no?, a las personalidades psicopáticas que no pueden contemplar la idea de orden espontáneo o de órdenes complejos porque están obsesionados con el control, con el orden, ¿no?, con la aplicación de la coacción, de la fuerza, la dominación sobre el otro. Entonces, fíjense que actúan hoy dificultando el acceso a la energía, licuando el dinero a través de la intervención pública, ¿no?, los bancos centrales, y más peligroso aún, dificultando el acceso a la proteína y a los alimentos en general, acelerando, la transición hacia una sociedad resiliente, inclusiva y sustentable bajo los términos de ellos, induciendo a la reducción del rebaño humano. No lo puedo decir más alto, no lo puedo decir más claro. Simplemente los remito a los documentos que estoy citando, a los gráficos, a las estadísticas. Es clarísimo lo que están buscando. En sus memorias, David Rockefeller, quien falleció en el año 2017, fundador o participante del Club de Roma, de la Comisión Trilateral, del CFR, del Bilderberg, del Le Cercle, del Club de los Buenos, ¿no?, un club de filántropos, el Club de los 1001, la Sociedad de los Peregrinos, entre muchísimas sociedades discretas, y imagínense la cantidad de sociedades secretas de las que no tenemos conocimiento. Decía, por ejemplo, esto en sus memorias. Durante más de un siglo, los extremistas ideológicos en ambos extremos del espectro político han atacado a la familia Rockefeller por la influencia desmedida que afirman que ejercemos sobre las instituciones políticas y económicas estadounidenses. Algunos incluso creen que somos parte de una camarilla secreta que trabaja en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas y conspirando con otros en todo el mundo para construir una estructura política y económica global más integrada. Un mundo, si se quiere. Si ese es el cargo, soy culpable y estoy orgulloso de ello. La soberanía supranacional de una élite intelectual y banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. Señores, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ironically, however, the very innovations that are making possible dramatic improvements in human well-being are also creating new problems which raise the specter of an alarming and possibly catastrophic disaster to the biosphere we live in. And herein lies the dilemma that we all face. Let me illustrate. Improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last 40 years. In the same period, the world's average life expectancy has increased from 46 years in 1950s to 63 years today. This is a development which, as individuals, we can only applaud. However, the result of these positive measures is a world population that has risen during the same short period of time geometrically to almost 6 billion people and could easily exceed 8 billion by the year 2020. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. The rapid growing exploitation of the world's supply of energy and water is a matter of deep concern, and the toxic byproducts
of widespread industrialization have increased atmospheric pollution to dangerous levels. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the prospects for a decent life on our planet will be threatened. The recent UN meeting in Cairo is appropriately focused on one of these key issues, population growth. But the controversies which have erupted at the conference illustrate the problem of coming to grips with issues that are deeply divisive and which have a profound moral dimension. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral considerations. Economic growth is, of course, an inevitable corollary of a growing population and is essential to improved standards of living. But without careful coordination, unrestrained economic growth poses further threats to our environment. This was a major subject of discussion at the conference in Rio de Janeiro on the environment 2 years ago. The focus then was on sustainable growth and global development. It was pointed out at the conference that growth is most efficiently managed by the private sector, but regulation of the process by national governments and international bodies is also needed. And once again, the United Nations should certainly be among the catalysts and coordinators of this process. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Y dado que, como ya es público y notorio, YouTube no permite la monetización de este canal, dependo de sus aportes voluntarios para poder continuar con este trabajo. Si quieren colaborar con el canal, tienen los links en la descripción. Y como siempre, los invito a suscribirse, compartir y darle like al material, así le podemos ganar al algoritmo globalista, que es, tengan por cierto seguro, absolutamente cómplice y partícipe de todo esto que estoy diciendo. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Nos vemos en una próxima edición y los leo en los comentarios. Muchas gracias por estar ahí acompañándome semana tras semana, video tras video.